Queremos mostrar la ovación que ha recibido en las últimas horas el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, galardonado como personaje del año por el Diario Público. Ahora sí, recibe el premio el exfiscal general. García Ortiz, condenado por un delito de revelación de secretos e inhabilitado por el Supremo, ha defendido la verdad, la justicia y ha alertado ante el miedo, decía, que nos inoculan a represalias de cualquier tipo. El ministro Óscar López se ha referido así a los jueces que prevarican, decían, o a su entorno, en una referencia muy clara a la sentencia contra el exfiscal general del Estado. Hay jueces que prevarican. No he dicho todos los jueces prevarican. He dicho hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno, para que me entiendan. Bueno, pues muchísimas gracias. No puedo decirlo de otra manera. En los discursos que me ha tocado hacer como fiscal general del Estado, incontables, no sé cuántos son, siempre tienen una misma secuencia. Comenzamos saludando a las ministras, los ministros, las secretarías de Estado, las autoridades, dando las gracias a las personas que han acudido, saludando a la familia, pero esto es un poco más especial. Yo creo que muy pocas veces o nunca me había sentido, desde luego en un escenario, no estamos diseñados para recibir premios ni para recibir tanto cariño, cómo agradecer, cómo devolver uno solo de esos aplausos o cómo devolver una de esas sonrisas o miradas de complicidad que yo recibo afortunadamente con bastante frecuencia. Por eso quiero agradecer a público, en especial a su director. Me acuerdo perfectamente la primera vez que nos vimos en la sede de la Fiscalía para tratar precisamente el tema de las víctimas en las residencias, las víctimas COVID. Y lo puedo contar también para que se pueda visualizar cuál es el proceso a veces de los profesionales de la justicia cuando recibimos la angustia, la desgracia, el problema, aquello que no somos capaces de solucionar. Primero hay una especie de barrera, ¿no? ¿Qué me van a contar? ¿Qué me van a decir? Una especie de poner por delante esas palabras que ponemos siempre, esas instituciones, todo ese entramado que somos la justicia. Y luego es verdad que después, en algunos o en algunas, no en todos, viene el acercamiento, viene el conocimiento, viene la comprensión, viene la complicidad y vienen las ganas de cambiar las cosas. Yo aprendí mucho y aprendo mucho de tanta gente que ha venido a la Fiscalía Española a vernos, a verme y a contarnos cómo es la vida real, porque esto también va un poco de eso. No conocemos bien desde esos altos lugares de la justicia cómo es la sociedad o lo que ocurre. No lo sabemos, estamos muy distanciados. Madrid está muy lejos de toda España, de toda la periferia. Determinados sectores o lugares de Madrid están muy lejos de la sociedad viva, dinámica, diferente, que es la sociedad española. Y proyectamos nuestra mirada, que es una mirada, diría que hasta cutre, una mirada parcial de lo que debe ser o de cómo deben ser las cosas sobre toda la sociedad española. Eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que hacer que la justicia española, que quienes trabajamos en la justicia española nos parezcamos más a la sociedad española a la que servimos. Somos servidores públicos con el mayor de los orgullos, somos funcionarios con la enormidad que tiene esa palabra para servir a la sociedad y no lo contrario. Pero decir estas cosas a veces hace daño y es verdad que hay cosas que se pueden o que se pagan. Yo creo que hay tres palabras que se han oído esta noche, tres palabras muy concretas. Una es verdad, otra es justicia y otra es, desgraciadamente, miedo. Y las tres palabras están presentes en todo lo que hemos visto. Bueno, a mí que me llamen personaje del año me produce cierta, no sé, por un lado inquietud, por otro lado, bueno, nunca puedes pensar que un fiscal del Estado, un exfiscal general del Estado pueda ser un personaje, pero al final te ves, te escuchas en las pantallas, te ves seguramente en los salones de muchas casas con esa proyección tan enorme que dan las pantallas de televisión ahora de 60, 70, 80 pulgadas y te das cuenta que has entrado a formar parte de la vida de mucha gente porque te has incluido o te han incluido en esos hogares. Y a mí me sorprende y agradezco muchísimo, como agradezco este acto y este reconocimiento, que la gente te lo diga. Hemos sufrido con usted, es una frase que escucho
muchas veces. Y me parece alucinante, me parece sencillamente alucinante, porque yo cuando me he visto como un personaje, cuando después de todo este proceso me he sentado con mi familia y hemos visto algunas de las circunstancias que han pasado, de las secuencias que han pasado, también me he visto como un personaje y también he sufrido. Y quizá he sufrido más que cuando estaba sufriendo siendo el protagonista o el referente de todo aquello que estaba pasando. Pero las tres palabras, los tres conceptos que aquí han sobrevolado y dichos por gente tan brutalmente importante en todos los sentidos que me han precedido, no voy a citar ni a todos ni a todas, pero yo creo que es un ejemplo de lo que hay aquí, ¿no? De lo importante que es cada uno en cada uno de sus lugares y lo que significa y lo que proyecta y lo que puede ser para el futuro. Aunque sea senior como Joan Manuel, vamos, poca gente proyecta más cosas hacia el futuro que las que puedes proyectar tú, te lo aseguro, y que nos has proyectado a todos. Pero no quiero individualizar. Sí quiero decir que esas tres palabras a veces van unidas. La realidad, como decía Antonio Machado a través de Juan de Mairena, la realidad se puede inventar perfectamente. Y ese es uno de los riesgos que tenemos, esa invención de la realidad o esa creencia que la realidad es algo que nos proyectan. Por eso, la existencia de un medio como público, la existencia de un periodismo serio y responsable, la existencia de magníficos profesionales que, más allá del rumor o del bulo o de la calumnia o de la insidia, son capaces de hacer una investigación y contrastar sus fuentes, es lo único que nos puede salvar a las democracias consolidadas. Es lo único que puede hacer que no caigamos en ese vertedero, en ese sumidero de los estados totalitarios, a los que desde luego no podemos llegar y no podemos permitir que se llegue. Tenemos que estar todos ahí. La segunda palabra que se ha citado mucho es la justicia. Solo cuando convertimos a la justicia en el último referente de una sociedad nos damos cuenta, nos concienciamos de lo importantísimo que es que el servicio público de justicia sea algo que valoren los ciudadanos. Dejarnos de grandes palabras y de conceptos abstractos y ir a la raíz de la solución de los conflictos que tienen todos y cada uno de las personas que habitan en nuestro alrededor. Entender la dignidad del ser humano, sea cual sea su origen, su condición, su edad, su lugar de nacimiento, y tratar de resolver con la mayor honestidad posible esos conflictos. Y es la honestidad y no el derecho, o no las leyes, los que acaban resolviendo los conflictos. Es la visión de una determinada forma de ver la sociedad la que determina el rumbo que deben seguir. Y la justicia debe estar al lado de esa sociedad. Y por último, el miedo. El miedo es aquello que nos atenaza, que nos impide crecer, que nos impide hacer cosas. Y yo creo que hay muchos y muchas fuerzas interesadas en proyectar miedo a la sociedad y en proyectar también miedo a los responsables públicos y a los responsables políticos. Y es muy difícil trabajar, y es muy difícil intentar transformar una sociedad o llevar a una sociedad a los términos de dignidad que queremos llevarla. Es muy difícil pelear por los derechos humanos si lo que se inoculan es el miedo a que cualquier acción puede ser objeto de represalia de cualquier tipo, ya sean sanciones morales, ya sean sanciones mediáticas, ya incluso en ocasiones sean sanciones que provienen de la propia justicia. No podemos consentirlo. Yo creo que los premios como este, las ocasiones como esta, lo que sirven precisamente es para que nos motivemos, sepamos que somos una sociedad mucho más plural y mucho más numerosa de lo que pensemos, una juventud entusiasta, y que debemos dejar de verla con el arquetipo de joven de determinada manera, para verla como nos veíamos a nosotros mismos, cada uno en nuestras edades, y proyectarlo hacia el futuro. Yo creo que hay mucho camino que recorrer, pero mucha conciencia, y cuando de este personaje que les está hablando se proyecta la palabra resistencia, yo creo que, no sé si es acertado o no, yo creo que no debemos resistir. Yo creo que lo que debemos hacer es pelear y seguir adelante. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias.